Capítulo 17. Se me hizo interesante varias partes de este capítulo, la verdad, me gustaron. Hubo una que de hecho me recordó mucho a algo que Jesús mismo dice en Mateo, que todavía no hemos visto en las predicaciones, pero sí lo hemos, bueno, sí lo hemos visto en las predicaciones, pero no lo hemos visto en la serie de Mateo ahorita. Pero el primer versículo me dejó pensando bastantito. Vamos a orar. Amado Padre, gracias. Gracias por la vida de cada uno de nosotros, Señor, que hoy nos permites venir aquí. Gracias por tu palabra. Gracias por tu bondad, Señor. Gracias por quien eres y gracias, Señor, porque nos permites y nos das el privilegio, Señor, y la gran bienaventuranza de poder aprender de ti, de poder aprender de tu palabra, Señor, y de seguir conociéndote. Te alabamos y bendecimos tu nombre y pedimos que en estos primeros minutos, Señor, nos sigas guiando, tu Espíritu Santo nos siga hablando a nuestras vidas, Señor, y tu palabra que es perfecta, tu palabra que es buena, Señor, nos guíe. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. En estos últimos capítulos, Moisés está recordando ciertos puntos sobre la ley. Recuerden que es Deuteronomio, van a entrar a la tierra prometida. Moisés ya no va a estar con ellos. Y si se fijan, por decir, desde el capítulo 16 está hablando de las fiestas anuales y después la administración de la justicia, los jueces y oficiales, dice y cómo deben de juzgar correctamente. Después en el versículo 21 del 16 dice, no plantarás ningún árbol para cera, hablando de obviamente idolatría. Y el primer versículo del 17 dice, no ofrecerás en sacrificio a Jehová tu Dios buey o cordero en el cual haya falta de alguna cosa mala, pues es abominación a Jehová tu Dios. Y después el versículo 2 cambia y comienza a hablar de otro tema que se me hace muy importante, que creo que lo veremos en la parte práctica de aplicación el día de hoy también. Ahorita lo leo. Pero vean cómo este primer versículo dice, no aborrecerás en sacrificio a Jehová tu Dios, buey o cordero en el cual haya falta o alguna cosa mala, pues es abominación a Jehová tu Dios. Observémoslo. ¿Qué pudieran ser palabras dentro de este versículo que consideramos importantes para entender este versículo? Abominación, sacrificio. ¿Qué dijiste, Evane? Falta. Ah, sí, falta o falta alguno. Sí, sí, sí. Yo creo que también pudieran ser tres palabras. No. Ah, ok. Cosa El mala. no. Ajá, ajá. Efectivamente, el no, con el que. Y creo que es muy importante ese no. Si ese no lo quitamos, este, falta o alguna cosa mala. Efectivamente. Entonces, si se fijan, ok, estamos prestando atención. Hay algo que no tienen que hacer que tiene con los sacrificios. Recordar que hablar de sacrificios para ellos era algo sumamente importante para el pueblo de Dios. Era la forma en la cual se relacionaban con Dios, era la forma en la cual adoraban a Dios y tenían sacrificios bastantes, variados, demasiados. Y este versículo, dentro después de las fiestas anuales y después de justicia, de repente dice, no ofrecerás sacrificio a Jehová tu Dios, buey o cordero en el cual haya falta o alguna cosa mala, pues es abominación a Jehová tu Dios. Y es interesante, nosotros ya no hacemos ese sacrificio, sabemos que Cristo Jesús es el sacrificio y fue un sacrificio perfecto. Pero lo interesante que a mí se me hace es, no se trataba de los sacrificios, no se trataba solamente de hacer un sacrificio y punto. No se trataba de solamente hacer algo por hacerlo. Llegó un punto donde Dios les llegó a decir, ya no sacrifiquen nada. Por favor, casi casi les dice. Y había una condición. Van a sacrificar, tienen que sacrificar, pero no puede ser cualquier sacrificio.
Vaya, ustedes no pueden dar lo que sea. ¿Por qué? Porque es a quién se le da y por qué se le da y qué representaba lo que se le daba. Sabemos que más adelante iba a representar justamente a su propio hijo siendo entregado en la cruz. Pero me pongo a pensar que ya no ofrecemos sacrificios de esta manera, ya no sacrificamos animales. Cristo Jesús es el sacrificio perfecto y el cumplimiento de la ley ceremonial. Pero aún seguimos ofreciendo ciertas cosas a Dios. Y me pongo a pensar en qué ofrecemos y cómo lo ofrecemos. Si lo ofrecemos con falta o alguna cosa mala, o buscamos ofrecerlo de una manera bien, correcta, limpia, preparada, buscando las cosas. ¿Cómo las ofrecemos? No las ofrecemos para perdón de pecados, no las ofrecemos para este tipo de cosas que en cierta parte no, unas cosas sí todavía prevalecen en cuanto a adoración y ofrendas y todo, pero me puse a pensar justamente este versículo que no sé si ustedes lo ven igual, pero yo lo veo como que hasta cierto punto un poco aislado de repente. ¿Por qué pone Moisés este punto de sacrificio? Pero Dios siempre recalcó y es, si sabemos quién es Dios, sabemos cómo es Dios, sabemos lo que Dios ha hecho, que para ellos era Dios es quien los sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, y los está guiando al lugar donde fluye la leche y la miel. Es qué le van a ofrecer. No, no es siento que no es tanto como que, no, no le ofrezcas eso porque es abominación. No. A la vez lo podría pensar es de qué es digno Él, de que realmente Él es digno que nosotros pudiéramos ofrecerle en sacrificio, sabiendo quién es Él, sabiendo quiénes somos nosotros, sabiendo que lo que Él ha hecho por nosotros, sabiendo que cuando Él ofreció el sacrificio fue el sacrificio perfecto para nosotros e inigualable, incomparable. Y entonces ver qué ofrecemos nosotros. Y me hace recordar justamente, hubo un tiempo cuando yo estaba terminando el seminario y la rectora, creo que tuvimos una plática con la rectora. Fue una plática. Y el punto es que estábamos hablando, o no sé si fue terminando el seminario o cuando estaba llevando la maestría. Y nos dice, yo sé que para ustedes muchos estábamos obviamente recluidos en el seminario. Y era como, yo sé que muchos ya se quieren ir, yo sé que muchos dicen, es que es pérdida de tiempo estar aquí, mejor vamos a servir y mejor vamos a evangelizar y mejor, y dice, sí, 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 y en su momento. Y algo que se me quedó muy grabado en su momento y es, dice, esta es su preparación y este es su servicio ahorita. Ustedes están sirviendo a la iglesia durante todos estos años preparándose. Ese es su servicio. Yo sé que ustedes quieren estar en su iglesia y quieren estar sirviendo. Y sí, yo de verdad ya quería regresar a Monterrey. Aún me ofrecieron quedarme en Ciudad Juárez y tuve que decir no porque para mí era yo tengo que regresar a Monterrey a servir. No me puedo quedar en Ciudad Juárez. Me ofrecieron quedarme, me ofrecieron el pastorado, me ofrecieron la iglesia y dije no, yo tengo que regresar a Monterrey. Y era este sentido de yo quiero ir y en mis vacaciones era ir y servir y hacer y en todo yo no tenía ningún título porque perdí mis liderazgos de Monterrey cuando me fui. Todos los liderazgos los perdí, yo regresaba, pero era como quería ir y servir, quería ir y regresar. Y la rectora nos decía, estos años, esto es su servicio. Estos años es su servicio. Y, y a la vez era como, ok, este servicio que damos a Dios, ¿cómo lo voy a hacer? Y quiero que a la vez contemplen lo que es el seminario, bueno, lo que es el centro teológico y lo que es su preparación, como también algo en cual están sirviendo a Dios. Pudieran decir, yo no estoy sirviendo a nadie aquí, pero el punto es que es una preparación para servir a Dios y para edificar a la iglesia. ¿En qué área?
Ahí yo no sé, para el pastorado tal vez unos. Sí, 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 ¿por qué no? Pero, y a lo que voy es esto, es, ok, ¿cómo voy a ofrecer mi servicio a Dios? ¿Cómo voy a ofrecer también este tiempo a Dios? Porque no es a mí, no es a la iglesia, no es ni siquiera ustedes mismos. Al último, todo lo que hagamos es para el Señor. Y me quedo pensando esto, ¿va a haber alguna falta o alguna cosa mala? ¿O vamos a buscar el darlo a Dios de la mejor manera posible? Y era solo este versículo que me mantenía como pensando. Y quería que a lo mejor los otros versículos se trataban de lo mismo, pero no. Y dije, ay, pero ¿por qué está solo este versículo? Y de este versículo me mantuvo pensando un rato, realmente. ¿Alguien quisiera comentar algo con el micrófono o alguien que quisiera comentar algo corto sobre este versículo? Y si no, oramos, damos gracias a Dios. Dani, ahí tienes el micrófono. ¿Se lo pasan? Ujú. ¿Le dejas presionado? No se oye nada. ¿Ya? Sí. Bueno, versículo de Deuteronomio me hizo enlazarlo o recordar, hablando de las conexiones, ¿ya? Un versículo del Nuevo Testamento que todos conocemos, a Romanos 12:1. Ujú. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios Que os que presentéis presentéis vuestros vuestros cuerpos en cuerpos. sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Entonces yo diría que lo que dice Deuteronomio se refleja en este pasaje, ¿verdad? Todo lo que ofrezcamos a Dios, tiene que ser de esa manera, agradable, santo. Allí se hablaba de que los sacrificios tienen que ser perfectos, ¿verdad? Todo lo que hagamos, todo lo que ofrecemos a Dios tiene que ser perfecto, ¿verdad? Nuestro tiempo, nuestro dinero, nuestros dones, eh, con lo que tengamos que ofrecer a Dios tiene que ser en ese sentido, con perfección, no que seamos perfectos y todo lo hagamos perfecto, ¿verdad? Sino que hagamos nuestro mayor esfuerzo. También un cuanto se puede enlazar con Deuteronomio, ¿verdad? De que amemos al Señor con toda tu alma, tu espíritu, tu mente. En ese sentido, creo que eso. Dani, gracias, Dani. Y sí, y creo que sin olvidar que obviamente el sacrificio al cual ligado en absoluto es Cristo Jesús, pero también después a la aplicación hacia nosotros que hacemos. Alfa, ¿querías compartir algo? Bueno, yo creo también meditando, yo creo que es aún inspeccionándome dentro de mí, analizando, yo creo que el camino de cada uno. Y a mí me llamó la atención porque yo creo que tengo que reorganizar mis tiempos, eh, mm, ver que verdaderamente sea Dios mi prioridad. Y en muchos aspectos, ahorita estoy absorta de mi tiempo, pero necesito, necesito organizar mi tiempo y eso me ha hecho eh, meterme dentro de mí, analizarme en cada área de mi vida. Entonces, estoy viendo que me está costando trabajo, me ha trazado las tareas, pero Señor, ¿cuál es mi prioridad? Y ahí aquí habla de prioridad. ¿Cuál es lo principal para ti? Entonces, tenemos que, bueno, en lo personal me hizo hacer retrospectiva hacia mí. Muchas gracias, Alfa. Sí, creo que de alguna manera nos habla esto de lo que le entregamos y damos a Dios y nos hace recordar también de lo que Él nos entregó y nos dio a nosotros y saber que fue perfecto. Vamos a orar. Amado Padre, te doy gracias porque, Señor, tú eres bueno. Te doy gracias, Señor, por tu palabra. Te doy gracias, Señor, porque en este versículo corto, en el cual sé que en ese momento Moisés está hablando de los sacrificios, Señor, que eran entregados en el templo. Y nos hace ir a futuro y ver a Cristo Jesús siendo entregado como el sacrificio perfecto, sin mancha,
como el Cordero que quita el pecado del mundo. Pero también, como Dani nos recordaba lo que Pablo dice en Romanos, y nosotros debemos presentarnos como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, y poder ver y reflexionar cómo está nuestra vida y qué es, cómo estamos realmente hacia ti, en nuestra relación hacia ti, sirviéndote hacia ti, cómo estamos haciendo las cosas. Y no solamente en cuestión de iglesia, realmente es toda nuestra vida. Te doy gracias, Señor, porque nos hablas, porque nos redarguyes, Señor. Y Padre, te doy gracias por este tiempo que vamos a tener, este tiempo de también de seguir aprendiendo y muy probablemente terminar con lo que hemos llevado del estudio bíblico inductivo, Señor. Te doy gracias por cada uno de los que estamos aquí presentes, Señor. Y Dios, gloria sea a ti por siempre. Amén y amén. Mis hermanos, la semana pasada nuestra hermana Jane nos dio una clase muy buena. Creo que a todos les gustó bastante, así que yo me bajo y ella va a dar clase ahora en adelante. Este, no sé. Y Jane así que, ¿qué? Y todos sí. Y yo, Este, sí, ¿verdad? Sentada para que no batalle. Y si puedes, en dado caso, no hay problema, ¿eh? El que te sientes, le traen aquí algo, se recuesta. Em, Yo di unos temas de las reglas especiales. Bueno, obviamente di más, pero en el último video, o más bien en los videos que mandé, hablaba sobre las reglas especiales. Y después Jane terminó justamente con las reglas especiales, ya nada más en la parte de profecía y en la parte de la relación del Antiguo y el Nuevo Testamento. Yo quisiera saber si, yo sé que Jane no tomó esta parte a lo mejor porque ella no la había dado, lo di yo, en cuanto a las reglas especiales o aún las reglas, el poder como recordarlas, no quiero que se les olvide. Y quisiera, las de las reglas especiales eran varias, y creo que estuve diciendo también una mal, me dijeron, ahí voy. De las reglas especiales, veíamos lo que era parábolas, proverbios, poesía, figuras de lenguaje, y en figuras de lenguaje vimos el símil, metáfora, personificación, antropomorfismo, giro idiomático, eufemismo, hipérbole, ironía y merismo, símbolos y tipología. Bueno, esos son los que vimos en el video. Yo quisiera saber si hay alguna duda, alguna pregunta sobre esto, algo que a lo mejor dicen, yo no, de verdad no tengo ningún problema en decir, yo no entendí lo de parábolas, o yo no entendí lo de esto, para poderlo ver. Sé que no es lo mismo el que lo hayan tenido en video. Y creo que a lo mejor a la mayoría no les gustó como que en video, porque no pudieron interactuar, ni decirme algo. ¿Alguien? ¿Algo? De nuestros hermanos de manera, nuestros hermanos de virtual o de aquí, o todo quedó claro. ¿No quedó claro? ¿Qué no quedó? A ver, me dice aquí nuestra hermana Alfa sobre las figuras del lenguaje. Hay algo que de las figuras del lenguaje que las figuras del lenguaje son realmente como estas, de hecho son expresiones que se utilizan y utilizamos nosotros mismos. Y traté de dar unos, no a lo mejor en todos di ejemplos de los que se utilizan aquí, pero a lo mejor ustedes pudieran servir. Son expresiones que nosotros hacemos para dar un significado a algo, pero utilizamos otras palabras. Por decir, está el símil. El símil y la metáfora se parecen mucho. ¿Cuál es la diferencia? La palabra como. La palabra como, eso ya lo hace por completo algo diferente. ¿Por qué? Porque en el símil y en la metáfora ambas son comparaciones. Van a comparar algo. Si se fijan en la primera, pero ahora no es cualquier comparación, sino la idea es
una comparación que utilice palabras que nos van a enseñar algo. Por decir, toda carne es como la hierba. La carne no es como la hierba. Entonces, todos estos no son literales. Todos estos expresan algo, van más allá de la parte literal. No sé si recuerden, pero cuando vimos una de las reglas que decíamos, todo lo vamos a tomar literal, excepto cuando lleguemos a una expresión que no se puede tomar literal. Esas son estas expresiones. Las figuras del lenguaje son justamente esas expresiones que no podemos tomar literal porque la lengua no es un fuego, ¿verdad? Que te salgan fuegos, ya es otra cosa, pero la lengua, y fíjense cómo hay una diferencia. Toda carne es como hierba y la otra no dice la lengua es como un fuego. Si dijera la lengua es como un fuego, es un símil. Como no viene la palabra como, es una metáfora. Clases de español. Yo me acuerdo que vi esto hace mucho tiempo en las clases de español. Entonces, ver símil y metáfora son comparaciones con diferentes que nos van a expresar algo. Toda carne es como la hierba, expresa algo, realmente está hablando de la carne y cómo pasa. Y después dice toda la gloria de la carne, creo, y toda su gloria como la flor, creo que dice. O como algo, lo compara con otra cosa. Y el punto es que al último dice pero la palabra de Dios permanece para siempre. Ah, ahí está la conclusión, ahí está, es como que, ok, a eso se refería. Por decir, en las metáforas, cuando Santiago está hablando de 3:6, dice la lengua es un fuego y va a hablar algo de la lengua y de lo que es capaz de hacer la lengua. Entonces ahí son ciertas comparaciones. En personificación, igual, todo esto no se toma literal, sino está dando a entender algo y la personificación es que le da características humanas a objetos. Siempre que a un objeto se le dé una característica humana es una personificación, no es algo literal, pero está dando a entender algo. El antropomorfismo, ahí se le da características humanas, pero específicamente a Dios. Y cuando se dan partes del cuerpo, y esto a mucha gente les lleva a pensar, como que entonces Dios tiene cuerpo o Dios es espíritu, ¿cuál es cuál? Y es darnos cuenta que para poder nosotros entender ciertas cosas, Dios decide utilizar este tipo de lenguaje para expresar algo, como lo es la mano de Dios, el brazo de Dios, los ojos de Dios, los pies de Dios, como dice la tierra es el estrado de sus pies y toda esta parte son figuras de lenguaje que no lo tomamos de una manera literal, pero nos hacen entender algo de parte de Dios, pudiera ser su poder, su bendición, pudiéramos hablar de ciertos significados. El giro idiomático son expresiones que tienen el idioma y la cultura en ese tiempo que todas las culturas tenemos giros idiomáticos. Sí, tanto las culturas como podríamos decir aquí las ciudades tenemos giros idiomáticos y utilizamos y significan algo. Yo por decir, más que nada tiene que ver con cuando no se toma literal. O sea que es, ¿cómo podría ser? A ver, un giro idiomático am, que se les venga a la mente. Aguas. Aguas, tal vez. Pero tiene que ser palabras que tienen un significado, pero al utilizarse, o sea, tienen un significado literal, pero al utilizarse en una expresión, tiene otro significado, que no puede ser literal. Se me hace interesante esto que dice, aguas. No es literal aguas, sino es como que, cuidado, cuidado, ¿no? Este tipo de cosas son giros idiomáticos que nosotros entendemos. Pero tienen un significado y al utilizarse como una figura de lenguaje, tiene otro significado. ¿Sí? Saúl, las bodas del Cordero. No creo. No, porque eso sí. Es que eso sí está más complicado.
porque no creo que sea algo idiomático. Vaya, no creo que sea algo que fuera común el decir las bodas del Cordero. Tal vez en la iglesia sería, pero no hablando de cuando se utilizó en la Biblia. Tenía un significado, pero hablando de giro idiomático, tal vez pudiera ser, todos cristianos sabemos lo que significan las bodas del Cordero, aunque sabemos que no son bodas de un Cordero. En ese sentido, tal vez sí, sí lo llevaría, pero está complicado. Hermana Lolita. Sí, 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 justamente el ejemplo que viene aquí, partimiento del pan, es un giro idiomático, y preguntaba como que entre nosotros si hay algún giro idiomático. Hermana Eli, si les pueden ir pasando el micrófono. ¿Ya está prendido? Sí. Ya, ok. Es como decir que los, ¿no? Sí, solo pegado, pero sí está prendido, porque yo la escuché. Ok, es como, ¿sí? Ujú. Sí, es como decir la frase de, Hable hacia el micrófono. ok, es como Es que se lo pone acá. ¿Eres bien codo? ¿A quién les dicen eso, hermana? Todos los regios. No escuchamos nada. ¿Qué dijiste, Alan? Digo que no se escuchó nada. Ah, creo que ahora sí lo apagó. Gorditas. Sí, sí, lo apagó. Pero ella decía que somos, que los regios son codos, dijo. Bueno, no dijo eso, pero es como decirle a alguien que es bien codo. Y que no. sí, Sí. porque literalmente no es codo y nosotros ya sabemos como que qué significa esto. Y a los regios nos dicen codos. Puras mentiras, pero está bien. Denise y Gustavo, ¿quieren compartir algo, un giro? Hola, pastor, buenas tardes. Yo tuve algunas dudas, pero específicamente de esta regla, Ajá. tengo una duda. Sí. ¿Se podría combinar como algún versículo y decir, tiene, no sé, un ejemplo, es símil y personificación? ¿Un ejemplo? Símil y personificación, probablemente sí. O sea, creo que sí pudieran Bueno, en utilizar el varios. ejemplo que ponían era de Jeremías 17:11, entonces yo tuve duda y en elegir cuál de los dos aplicaba, por Ok. ejemplo, a ese versículo específicamente, pero como ese no sé si se pudiera combinar o solo aplicaría siempre a una sola, ¿cómo se dice? Como a una sola, Ok. Déjame lo leo, ya lo busqué. Y sí comienza diciendo por decir el cómo, ajá, como la perdiz que cubre lo que no puso, es el que injustamente amontona riquezas. En la mitad de sus días las dejará y en su postrimería será insensato. Pero por decir aquí, ¿cuál es el objeto al cual se le da una característica humana? Si fuera personificación. no sería como a la perdiz. ¿Cómo lo hay? Es una ave, ¿no? ¿Qué dicen otras versiones? Ay, La igual perdiz es se una ave, me ¿no? fue, se Para me fue empezar. mi iPad. Es un ave. Y pero por decir, es como la perdiz que cubre lo que no puso, pero yo creo que no es una personificación, sino está hablando de algo que ese animal hace. No lo conozco, tendríamos que buscar más de este animal, desconozco. Sí, pero me refiero a como sus hábitos no los conozco. Pero la comparación es como el que injustamente amontona riquezas. Entonces está haciendo una comparación utilizando el cómo.
Creo que quedaría solamente en el símil. Ok. No, ¿Y se podría dar que en algún versículo combinen dos o no? O sea, no tengo ahorita la verdad un ejemplo, solo es una duda. Bueno, esa era una duda y aparte, no sé. sí pudiera tener dos, o sea, sí, no hay problema en que haya dos o a lo mejor y hasta más, porque a lo mejor y hasta podría haber una hipérbole dentro de esto. ¿Decías que también era metáfora? Ajá, ¿en qué parte? Yo le puse casi. Pero micrófono. Sí, lo buscaste en varias, Lo busqué en varias versiones, esta de Jeremías 17:11. ok. Y al principio dice cómo. Entonces, cuando vi el cómo dije, no, pues sí, es símil. Pero luego dice es. Ok. Entonces dije, es símil y es metáfora. Oh, Entonces yo le interesante. puse a las dos y lo busqué. Dije, a lo mejor nada más es porque es en esta versión. ¿Y cómo están las otras versiones? Los vuelvo a buscar. Ay, el libro les puso uno bien difícil. ¿Quieres que lea la versión, Levi? Sí, porfa, Alan. A ver qué versión tienes. ¿Cómo dice? La NBI dice, el que acapara riquezas injustas es perdiz, el ave, que empolla huevos ajenos. En Fíjense, la ahí mitad, queda. en la mitad de la vida perderá y al final no será más que un insensato. Ahí ya se queda más como una metáfora, no utiliza la palabra como. Sí, Este, Yo tengo las de las Américas y dice, como perdiz que incuba lo que no ha puesto, es el que adquiere una fortuna, pero no con justicia. En la mitad de sus días lo abandonará y al final será un insensato. ujú. Y vaya, si tiene la palabra como sería un símil, si no la tiene es una metáfora. Ahora, aquí el punto no se les va a checar si están utilizando, o sea, si realmente, yo no les voy a preguntar si es una metáfora o es un símil. Lo que a mí me interesa más es que sepan que es una figura de lenguaje, que eso es algo no literal que se le tiene que prestar atención. Tenga la palabra como, de hecho, les voy a decir algo, el examen no va a ser, el examen va a ser práctico. El examen ustedes van a tener que hacer toda una observación, interpretación y aplicación completa de un texto. Así que no les voy a hacer preguntas. Ninguna, porque a mí me interesa, más allá de que a mí ustedes me digan que es una metáfora, una metáfora, a mí realmente yo quiero que sepan cómo se estudia la palabra. Este examen va a ser así, para que lo vayan viendo, va a ser en equipos y les voy a dar varias semanas para que lo hagan. Y les voy a dar varias cosas. Pero eso más adelante. Lo que no quiero es que se preocupen tanto en ciertas cosas. O sea, sí, es bueno que sepan distinguir, sí. Pero más allá de distinguir es que sepan, esto no es literal, esto tiene que tener algo. Es bueno que sepamos, obviamente, la diferencia entre un símil y una metáfora, que a lo mejor no nos las vamos a aprender todas ahorita, ni las vamos a tener en nuestro resguardo acá teológico, de interpretativo, todas estas partes, pero sí es darnos cuenta que hay ocasiones en las que no son literales. Está el giro idiomático, está el eufemismo, donde es unas palabras que se utilizan para no utilizar cosas fuertes o cosas, hablar de una forma más decorosa, hipérboles, todos utilizamos hipérboles. Más las mamás, ¿verdad? Que siempre dicen, nunca, así, nunca limpias el cuarto. Este, y para otros no es hipérbole, para otras es una verdad, ¿verdad? Ironías, acabo de hacer ahorita, y lo que es el merismo, una expresión que incluye dos ideas, dos contrastes realmente. El punto aquí, o sea, la verdad, obviamente nos ayuda a que lo vayamos como, ok, esto es un merismo y todo. Pero a lo que voy más allá, yo no les voy a hacer preguntas de cuáles, dime tres reglas de interpretación.
Yo no les voy a hacer esas preguntas. No les voy a decir, dime las 6 reglas de interpretación y 3 reglas de interpretación. No, porque yo quiero, lo que a mí se me hace más importante es que al ir viendo lo lean, lo observen y empiecen. De hecho, para su examen van a poder utilizar su libro por completo. Van a poder, ok, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que tengo que hacer en la observación? ¿Qué es lo que tengo que hacer en la interpretación? Este, se lo pides a tu mamá. Pero sí, esa es la idea. Ok, ¿hay alguna otra pregunta sobre estas figuras, digo, sobre estos reglas especiales, Oli? En la tipología, pastor, Mm. sí, la regla especial número 6 de tipología. ¿Hasta dónde podemos tener en cuenta, o sea, de no exagerar o tener el cuidado, así como en el alegorismo, tener cuidado con eso, tener cuidado con la tipología, porque menciona que lo que se ve en el Antiguo Testamento es, para mis palabras, decirlo así, como el reflejo de lo que va a ser en el Nuevo Testamento. Se ponía el ejemplo de Adán, del Ujú. primer Adán, y el segundo Adán sería Jesús. Entonces, hace unos días, por casualidad, escuché una predicación y hasta lo anoté, y puso que Moisés en el Antiguo Testamento libera a Israel, y luego Jesús en el Nuevo Testamento es el liberador de la humanidad. Algo, o sea, palabras más, palabras menos. Pero, y me quedé pensando, ¿exageró o sí de verdad se puede poner, o sea, que no diga exactamente que Moisés, o sea, así como, espéreme, déjeme ordenar otra vez mis palabras. Adán, el primer Adán dice primer Adán, el segundo Adán dice segundo Adán. Luego dice, en el Éxodo es el Cordero y en el Nuevo Testamento dice Cordero. Pero, por ejemplo, esta persona que estaba predicando dijo, Moisés libera a Israel, Jesús libera a la humanidad. ¿Es apología o exageró? No, es que de hecho, por decir, Hebreos utiliza a Moisés y hace una comparación también de Moisés con mismo Jesús. Entonces, ¿hasta dónde? Porque si pudiéramos, justamente lo que tú dices, pudiéramos irnos a una alegorización y tratar de buscar por todos los personajes y decir, también es Jesús, también es Jesús. Y en muchos hay que tener cuidado y en el mismo libro te dice, y lo dije también en el video, dice al final de la 67, dice, tiene que haber una correspondencia significativa o semejanza entre el tipo del Antiguo Testamento y su homólogo en el Nuevo Testamento. El tipo correspondiente al Nuevo Testamento debe ser mayor y cumplir el significado verdadero del Antiguo Testamento. Y el Nuevo Testamento debe identificar claramente el suceso o la persona del Antiguo Testamento como típico. Y Pablo sí utiliza a Moisés y hace esas diferencias entre aún en la sacada, la salida de Egipto, el pasar por el Mar Rojo, como aún el bautismo en Cristo Jesús. O sea, Pablo hace eso. Todo lo que sucede en Egipto, el pasar por el Mar Rojo y todo, Pablo lo utiliza, si no me equivoco, es en el libro de Romanos, donde también habla justamente no, creo que también lo hace en Corintios. En Corintios lo dice. Entonces Pablo lo hace con Moisés, en este sentido, es lo que ahora Cristo ha hecho. Entonces, estos son, dice, protección con la mala interpretación de los tipos, y lo mejor es eso, como... Ajá, que la Biblia misma lo utilice. Pepe, Elizabeth o Priscila, no sé quién sea, alguno de ustedes dos. ¿Sí levantaron la mano? Yo, Pris. no, Elizabeth. Hoy la escuché igual a Pris. A ver, ma. Eh, Cuando Jesús habla con la samaritana y le pide agua y le dice que le diera agua, ¿verdad? Pero que él le daría agua, eh, también es algo así, porque dice, no tendrás sed jamás.
Ahí Sí. sería un símbolo. Tiene que ver con simbolismo de lo que es el agua. No sé si recuerdan. Ay, pero no me acuerdo cuándo lo vimos. Que también lo del agua, de cómo lo definía y que pudiera parecer algo y luego más adelante decía, el agua es el Espíritu Santo. Que correrán ríos y fluirían y toda esta parte. Creo que es en un versículo de Juan. Y después les dice, entonces, ahí no es un tipo tiene que ver algo del Antiguo Testamento que se va al Nuevo Testamento. Sería la roca que les da agua. Ah, ok. Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Sería el maná del desierto. Entonces ya es diferente. No, eso no era un símbolo. Bueno, va más allá. Es un tipo. Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Y el símbolo es algo que se ve durante toda la Biblia que representa algo. Se parecen, pero no son idénticos. El símbolo, como lo dice, las llaves significan algo, los cuernos significan algo, el dragón significaba algo, la nube significaba algo, el aceite, el viento, la paloma, el agua, el cordero, el león, la roca, la piedra. Entonces, todos tienen un significado. Ajá, justamente hay mucho simbolismo, pero en cuanto a la tipología, ya cambia un poco. Entonces, tiene que ver justamente esto. Sobre encontrar aquello que corresponde y era un tipo de, pero es mayor en el Nuevo Testamento. ¿Sí me explico? Sí, sí, sí. Hermana Eli, le pasan el micrófono y ese casi no se escucha, no sé por Sí, qué. pero sí hay que tener cuidado, ¿no? Porque, por ejemplo, Sí. del libro de los jueces, no podemos agarrar a un juez y decir que es un tipo de Cristo. O sí, se hizo algo Ajá, que no, 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 y tiene, no sé cuál, no sé si es el A o el B, esperemos que sea el B. Pero, ajá, por ejemplo, o Gedeón. es que después vamos a empezar a hablar de todo, tendría que ser, en cuanto a esto, bueno, aquí ya vamos a profundizar más, pero al último no es como un juez exacto, sino hablar de el hecho de que Dios levantara jueces. Y porque Jesús va a ser el juez perfecto. Entonces, no tanto como que uno en específico. Además de que siempre cada uno de ellos va a fallar, todos van a fallar, y ese es el punto. Cristo es el perfecto juez, Cristo es el perfecto sacerdote, sumo sacerdote, juez, Adán y toda esta parte, porque eran tipos de algo en su momento. De hecho, rey, aunque el rey del cual siempre se utilizaba era David. David no fue como su padre David, 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 siempre fue David en cuanto a los reyes. Y es llevado a el hijo de David, al último, de la tribu de Judá y toda esta parte. Entonces sí, pudiera haber, hay que tener cuidado, sí, y por eso mejor es el Nuevo Testamento identifique claramente el suceso a la persona del Antiguo Testamento. ¿Por qué creen que está esto? Es darnos cuenta porque es a los escritores del Nuevo Testamento a quienes Dios les dio esta revelación. Y están viendo, Cristo ahora ellos eran tipos de Cristo. Nosotros empezar a sacar de lo que no viene en el Nuevo Testamento es como si dijéramos, es una nueva revelación. Y es por eso es tener cuidado. Entonces el Nuevo Testamento lo dice, Pablo lo dijo, Pedro lo dijo, Santiago lo dijo, todos estos, Juan lo dijo, nos da esta certeza, no nos vamos a equivocar. ¿Por qué? Porque los hombres que Dios permitió que escribieran el Nuevo Testamento, que Dios los inspiró, lo dijeron, por lo tanto ahí no hay error. Ya tratar de buscar más allá es cuidado, no, 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 ya te vas a equivocar y es donde es tener mucho cuidado. ¿Algo más, alguna otra pregunta, ya sea de nuestros hermanos de virtual o aquí presentes?
Sí es diferencia en simbología y tipología. Sí, justamente lo decía. Simbología es y de hecho lo dice, es una frase, una palabra que va a representar algo y puede representar lo que sea, realmente. Y es una frase, una palabra que va a representar algo. Y los ejemplos son Cordero, Jesucristo, León, todos estos. El aceite, el agua, son representaciones de algo más que simboliza algo. Que si el cuerno simboliza poder, o si el cuerno simboliza un reino, que si la bestia simboliza un reino, que si este tiene un significado, es un simbolismo de. La tipología es más como una prefiguración. Es como un significado, en el tiempo por decir, Adán estaba al último prefigurando lo que iba a venir, que es Jesús. El rey David, aquel rey que iba a venir, que es Jesús. La serpiente, ¿cómo era? La serpiente de bronce, que mismo el Nuevo Testamento dice, así como la serpiente de bronce fue alzada, así Cristo fue alzado justamente. Y no era un simbolismo de Cristo, no, era un tipo de. Estaba hablando de algo que iba a venir después. Habla de Melquisedec. Eran tipos. No son símbolos de Cristo, son tipos de Cristo. Realmente está hablando de algo que como si estuviera encubierto, dice prefiguración o presagio, es algo que va a venir. Hablar de los mismos sacrificios, los corderos, los sacrificios que se iban a dar. Entonces hay una diferencia entre el simbolismo. No sé si me puedo explicar, pero la misma Biblia nos va marcando. Eso es lo bueno. Aún los símbolos, la misma Biblia nos marca los significados. ¿Para qué? Para que no andemos tratando de descubrir símbolos por todos lados o tipos por todos lados, realmente. Porque sí sucede, justamente. Es como no era analogía, ¿sí era analogía? La alegoría, donde las historias, si recuerdan los ejemplos que les puse, estaban como simbolizando algo más. Y esto simboliza esto, y esto simboliza el pecado, y esto simboliza el Espíritu Santo. Y es como que, a ver, espérate. Porque el Nuevo Testamento no habla de eso, ni nadie lo dijo, y es peligroso. Como que sí pudiera quedar, pero lo mejor es cuidado, porque la revelación se ha dado y es tener cuidado con todo esto. Por eso están como lo vemos de esta forma. ¿Algo más? ¿Alguna otra pregunta más? Por ejemplo, cuando Jesús fue bautizado, que se oyó la voz de Dios y el Espíritu Santo bajó en forma de paloma, ¿ese sería un tipo de simbología o tipología? Ese sería un simbolismo. La paloma es un símbolo del Espíritu Santo. Porque recuerden que el tipo tiene que ver con lo que viene del Antiguo Testamento y como en el Nuevo Testamento es como que se cumple, se revela por completo. El tipo tiene que ver algo que sucedió en el Antiguo Testamento o algo que es en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento es mayor, se revela y casi siempre va a ser Cristo. O sea, realmente el punto es hablar de Cristo, hay una correspondencia. El símbolo es algo que en ese momento ya está simbolizado, por decir, la paloma es el símbolo, está simbolizando al Espíritu Santo. El viento en su momento, el aceite, el agua también del Espíritu Santo. Entonces, no, es justamente una de las grandes diferencias es el tipo, es Antiguo Testamento pasa y en el Nuevo Testamento se completa, se revela y esto era el significado. Y el símbolo es en el momento, eso simboliza, eso es parte de.
Y hay símbolos que están en el Nuevo Testamento, como lo decíamos ahorita, lo de la paloma, justamente, lo del agua, y toda esta parte. Sí, creo que son de las partes que más. Yo me acuerdo que en su momento yo batallaba mucho con los tipos. Me acuerdo cuando los vi por primera vez y decía, ¿qué es esto? Nunca lo había escuchado. Era nuevo para mí. ¿Alguna pregunta más? Pastor, una pregunta. Sí. Entonces, el símbolo de la copa sería la sangre derramada de Jesucristo. ¿Cuál copa? Porque hay muchas copas en la, en la Biblia. Es que cuando es un símbolo tiene que ser algo en específico porque porque es como decir el león representa a Cristo, veces un león, porque hay un león que representa a Satanás, por eso digo como que no quiere decir que todo Sería represente al Espíritu Santo. Hay ciertos sería momentos. el pan y el vino o el pan y la copa. Ah, ok, la de la Santa Cena, ya. Sí, sí, sí. Y es un simbolismo justamente donde Jesús está hablando, ahí no es un tipo, está hablando justamente él mismo dice, esta es mi carne, este es mi cuerpo. Y quien después lo comparte, Pablo al decir cómo está esta relación. Es en memoria de él y es este simbolismo, sí, del vino. Con la sangre y del pan con su cuerpo, justamente. Ya. Sí, dije, ¿cuál copa? ¿Cuál de todas las copas? Sí, efectivamente sería este simbolismo. Gis, micrófono. Aquí tu mamá lo tiene. ¿Es de lo mismo? ¿Es otra regla? ¿Otro? Cuando Noé manda a la paloma y regresa, aquí hay como a Cristo sería un simbolismo, tipología. No, o sea, se puede ver. ¿Hay algún versículo que te diga que la paloma de Noé? No lo sé. Tendríamos que buscar si hay algo en la Biblia que nos dice que eso simbolizaba algo o en el Nuevo Testamento que habla justamente de. Sí, hay mucha gente que sí le da un significado también porque es una paloma y un cuervo, ¿verdad? Y de hecho le da un significado a cada uno de ellos. La verdad. Y, y a veces, y lo que les he dicho es esto, muchas veces lo que se comparte en el significado de lo que dan concuerda con la Biblia y no se da una enseñanza incorrecta de lo que se da. Pudiéramos decir, y Cristo que representa la salvación, un ejemplo, no lo estoy pensando, pero Cristo que representa, y lo que estoy diciendo no es malo, de Cristo salvando a su pueblo que creyó. No estoy diciendo algo malo. Pero la interpretación que estoy dando al texto realmente, pues la Biblia no necesitaría que me avale la misma palabra, con la misma palabra, el poder decir esto puede significar. O sea, tendría que tener, y es muy común, como les decía, a mí me ha tocado escuchar muy buenas predicaciones ay, ¿por qué digo alegoría? No, ¿cuál es la otra palabra? ¿Cuál es el problema? ¿El cuidado? No, del literal. Tipología, metáfora. Alegorizar. Ah, no, sí es alegoría. Perdón. Yo he escuchado muy buenas predicaciones con alegoría. Muy buenas predicaciones con una interpretación incorrecta de los textos. La verdad. Porque la enseñanza alegórica es muy buena. Porque lo que está diciendo de Cristo y lo que está diciendo la verdad es como que es bíblico. Pero el texto que estás utilizando realmente, pues vaya, no estaba hablando de eso. Pero la enseñanza es buena. Nuestra hermana Eli, después aquí. Pastor, con respecto del arca de Noé, el arca sí representa o más bien es un tipo de Cristo.
Pues ahí sería ver si la Biblia lo dice o no. Pudiéramos decir que es tipo de Cristo o decir, porque también podríamos decir, si nos damos cuenta, si hay cierta similitud, si hay cierta, y si pudiéramos agarrar similitudes, si pudiéramos agarrar enseñanza y decir, miren, o sea, nos hace recordar justamente esto, yo sí lo diría. Nos hace recordar, nos hace hasta cierto punto, pero no sé si llevarlo a tipo a menos que lo diga. Los que fueron salvos, los que entraron al arca solamente, Ujú. los demás no. Sí, sí, lo que digo, lo que hablo es, si hay un texto en el Nuevo Testamento que me lo vale, yo digo, es un tipo. Si no me lo vale, sí puedo decir, yo encuentro una gran similitud. Encuentro una gran similitud y me ayuda bastante y la verdad veo y digo, Cristo también hace eso. Entonces, creo yo sí utilizaría como un ejemplo, más no decir a lo mejor e irme a un tipo, porque necesitaría que me lo vale. Pero si pudiera encontrar similitudes realmente, sí encontramos en la Biblia. ¿Alfa? Ahorita con estos temas, a mí me gustaba ver mucho el programa de enlace donde hablaban sobre el tabernáculo y el tabernáculo lo comparan mucho con lo que significa Jesucristo. Cada cosa que había, eso. También ahorita del arca también hay uno sobre el material con que estuvo hecho, todo eso. A mí me recuerda todo también con lo del tabernáculo. Y tabernáculo, pero ahí ya no sé cómo se llamaría, tipología, simbolismo. Mucho te podría hacer simbolismo, porque creo que sí hay áreas del tabernáculo que tienen que ver y la misma Biblia lo habla, pero no sé si decir que absolutamente todo de cómo fue hecho. Aquí es que lo del tabernáculo es, el tabernáculo en sí tiene un significado, o sea, el tabernáculo como es, el tabernáculo en sí, sí es algo que el Nuevo Testamento agarra. O sea, en sí el tabernáculo sí es algo. Entonces, y es algo muy importante. El tabernáculo en sí, lo que es en sí tiene que ver con Cristo, tiene que ver con, porque justamente Moisés lo ve y tiene que ver con lo que iba a haber más adelante, con lo que iba a haber en el cielo y tiene que ver con Cristo Jesús, justamente. Entonces, si tiene que ver, ahí a lo mejor habría diferencias en determinar si absolutamente todo y aún el material tiene un significado, y ahí es donde podríamos meterle mucho de nosotros. Pero creo que sí hay áreas importantes del tabernáculo que claro que sí tienen que tener significado, porque el mismo tabernáculo tenía. Pero al punto es como la parábola que les decía, la parábola tiene un significado, pero puede haber un peligro donde queremos encontrarle significado a cada detalle de la parábola, porque en sí es como poder decir, querer explicar la Trinidad y siempre tratamos de utilizar un ejemplo y la verdad es que nunca va a haber un ejemplo correcto. De hecho, todos los ejemplos caen en herejías, en ciertas herejías. Cuando hablamos ejemplos físicos, de que si el huevo, de que si la nieve napolitano, que si alma, cuerpo, espíritu, que si cosas, todos caen dentro de ciertas herejías a través de la historia, porque no existe nada en la tierra que pueda compararse con la Trinidad. Nada en absoluto. Cuando se profundiza. Y es porque nosotros somos muy dados a ver tratar de ver los detalles. Entonces eso sucede con las parábolas. Eso pudiera suceder en ciertas áreas, en ciertos momentos. Muchas veces es más el significado general. En la parábola mucho tiene que ver el significado general. Porque somos, por decir, hace poco me salió un reel sobre la semilla de mostaza. Y, y yo prefiero irme con lo que dice la Biblia en cuanto a la semilla de mostaza. Sé que la semilla de mostaza pudiéramos encontrar muchas cosas hoy en día sobre la semilla de mostaza, pero prefiero ir, de hecho, creo que esta persona se estaba basando solamente en un texto, en un evangelio que habla de la semilla de mostaza, porque él decía, no tiene nada que ver con su tamaño. Y dije, mentira,
porque en un evangelio sí habla de su tamaño. Entonces, sí tiene que ver también con su tamaño. A lo mejor tú en donde lo leíste, en ese evangelio, no le estaba así, pero al compararlo con los demás, sí, su tamaño también tenía cierta importancia. Y lo dice la Biblia, dice, siendo la más pequeña, se convierte en el más grande. Está hablando de tamaños, pequeña, grande. Entonces, y le empiezan a poner muchas cosas que sí son verdaderas y que sí concuerdan y que sí, les digo, queda bíblicamente con muchas cosas, pero es donde es como que hasta dónde. Yo por decir, cuando, no sé si recuerdan cuando hablé sobre la sal y la luz hace poco, y con lo de la sal, la Biblia no te lo dice exactamente. Y dices, ¿hasta dónde? Cuando te das cuenta que la sal en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento se utilizaba, y yo encontré bastantes utilidades, usos de la sal. Y te quedas así como que, unos me parecieron así como que, ay, es que, y lo curioso es como que Jesús, ¿por qué no dijiste a qué te referías con lo de la sal? Y entonces, ¿qué es lo que más se utiliza para predicar? Es las más usadas, donde la sal se utilizaba más y podían entenderlo. Y entonces es como que puedes utilizar eso porque si pudiéramos irnos muy, 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 muy allá y es como que, ay, y es solamente como tener cuidado. Sí sirve explicar y decir, estos son los útiles, pudiera también, sí, pero ahí es donde queda esta parte, ¿no? Como que cuidado, como el tener cuidado y no ir más allá de todo esto. Es muy común y cada vez va a haber más gente de lo que encontró nuevo, y lo que ahora se le reveló nuevo, y es como, y casi siempre es en ciertos puntos así como que, ok, uno sería tener cuidado y ver qué es lo que la palabra de Dios te dice, Antiguo y Nuevo Testamento, y se relaciona, que concuerde en todo esto. Y hay muchos, muchos, muchísimos ejemplos. Y cada vez más con las redes sociales y más con el Internet, esto se transmite y se desparrama muchísimo, muchísimo, a tal grado que te lleva a ciertas herejías en ciertos momentos. Hay un grupo, creo que está en Sonora, donde es una persona que habla de él mismo como un enviado y, ay, ¿cómo se llaman estos? No, no, está bien loco. De verdad, loco, loco, loco. Una herejía sumamente espeluznante y de hablar del Espíritu Santo. Son de los que también hablan de mujer, hombre y todo en esto y en cuanto a Dios, cuando no, es como estás llevando una palabra de hombre y mujer, llevándolos a géneros en Dios, es como no tiene sentido, no tiene sentido llevarlo a ese punto, le estás humanizando demasiado, estás humanizando a Dios y llevarlos a herejías y es algo, tú eres así como el Papa es para el catolicismo, tú eres para los evangélicos y así, los profetas diciéndoles, es una herejía muy grande y ellos están muy, 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 pues seguros de lo que están predicando y duele, y es alguien muy conocido, bueno, en su área, y eventos, y tiene, ¿no? Y milagros, y muchas cosas, y al último son herejías lo que él está compartiendo. Una gran parte puede sonar muy bíblica y muy buena de lo que dice, y dices, órale, muy bien, y de repente hay videos que son muy bíblicos de él, pero al último está dentro de una herejía completa y muy fea, muy, muy, muy fuerte, muy rara realmente. Pero es a lo que llevamos. ¿Cómo es? Es mantente en lo que la Biblia dice. La Biblia no va a fallar. La Biblia no va a fallar. Nosotros fallamos. Justamente las herejías han venido, digo, bueno, sí herejías, pero hablando de otras religiones, muchas han salido porque un ángel vino y me reveló esto, un ángel vino y me reveló esto, y me está dando una revelación nueva y me está mostrando esto, y se convirtieron en sectas, justamente. Dani ya buscó en internet y dice que Redimidos, Jonathan Mesa. Ese mero. Sí. Sí es él. Yo qué.
Ese es justamente el que dije, no, no, ¿qué está pasando? Elizabeth o Priscila. Es acerca de la tarea de Isaías 53. Ya es que empieza con preguntas. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Yo me quedé con esa duda si se refiere hasta la actualidad, nosotros, o ya después de los otros versículos. Porque dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y sobre de quién se ha manifestado el brazo de Jehová? O sea, siempre pues yo lo ponía como que pues a nosotros, ¿no? Los que creemos. Y dice como raíz de tierra seca y dice, ahí viene como raíz de tierra seca, pero lo confirma en el Nuevo Testamento, pues es una profecía de que se iba a cumplir cómo iba a quedar el cuerpo de Jesús o la cara, ¿verdad? De la pérdida de la sangre que iba a tener, ¿verdad? Como raíz de tierra seca no hay parecer en él ni hermosura, le veremos más inatractivo para que le deseemos. ¿Pero cuál es la pregunta? O sea, en eso también, como dice, cómo es también algo de la lectura del lenguaje. Ah, ok, sí. Si la pregunta es si este versículo tiene que ver con una figura de lenguaje, sí está hablando de subirá cual renuevo, está hablando de una persona y dice como raíz de tierra seca. Y sí, justamente ahí vemos un símil que utiliza el cómo. Ajá. Aunque la tarea no era sobre. Era sobre profecía. Sí, no tanto sobre las figuras del lenguaje, sino la profecía y cómo. Ahí sí me dijeron que varios encontraron que Mateo 3 estaba refiriendo más que nada a otra profecía de Isaías y no exactamente a Isaías 53. No sé si todos se dieron cuenta. Este, sí, pero sí me dijeron que varios estaban como comentando justamente esto y que más que nada se refería más a lo que Pedro decía y no tanto Mateo. Y a lo mejor y también ahí hubo cierta confusión en algunos de ustedes porque Mateo no hablaba tanto de esta profecía, sino de otra que Isaías también hizo. A lo mejor ahí les faltó al libro la otra parte de Isaías, otra profecía. Creo que era Isaías 40 y tantos, si no me equivoco, 42. Y habría que agregarle ahí para la otra, Isaías 42, para próximas generaciones. Yo, yo no sé si ya llegué tarde, una disculpa. Entonces, no sé si ya vieron la diferencia entre el giro idiomático y el eufemismo. Sí, el eufemismo es, ¿alguien lo quiere definir? Bueno, es que se me hizo algo curioso que bueno, yo puse el 1 Samuel 24:3 y en mi Biblia no me apareció cubrirlos, pues ya me aparecía directamente traducido. Ujú. O sea, ya como, pues sí, ya digerido, pues. Y ya en el giro idiomático, o sea, como que estoy tratando de entender como que son muy parecidas, ¿no? Las dos. Es que podría caer hasta cierto punto o no. El eufemismo es solamente específico para, déjame llego. El eufemismo es específico para que no sea ofensivo, que se pueda decir lo mismo pero de una forma decorosa. Y el giro idiomático puede ser de cualquier cosa, culturalmente, de lo que sea. ¿Y por qué o sea, por qué no se unifica? Porque este, Porque el giro idiomático puede ser de cualquier cosa y el eufemismo es una palabra que tiene que ver no con ofenda. decorar. Digo, sí, que fuera decoroso, de decoro, solamente. Había levantado la mano, me dijeron. No sé. Sí, sí lo había levantado. Aquí estás. Ah, Amé. es que, ay, perdón. Es que tengo una duda sobre el antropomorfismo y los símbolos. Ajá. Entonces, ¿puede que la primera entre dentro de los símbolos? ¿Que antropomorfismo entre dentro de los símbolos? Ajá. ¿O cómo puedo diferenciar si, o sea, como si, mm, cuál es una que la otra para no caer como en diferente interpretación? Ok, si pudiera caer entre símbolos, sí.
Porque podríamos decir el brazo simboliza fuerza, la mano simboliza bendición, am, los ojos tendrían que ver con a lo mejor esta parte de que lo ve. Entonces sí, ahí estamos hablando de simbolismos y pudiéramos hablar, y el antropomorfismo es en sí la atribución de características humanas a Dios, pero dando cuenta que esas características humanas al último simbolizan algo de Dios. Sí, es interesante el cómo, sí, ajá. ¿Sí, sí me explicó? Amén. Más o menos. O sea, sí, el antropomorfismo es en sí solamente el hecho de que a Dios se le atribuya características humanas. Punto. Así. El decir Dios tiene manos, Dios tiene pies, es antropomorfismo. Ahora, ver el significado de eso, ya estamos hablando de símbolos. Esto simboliza tal cosa, esto simboliza otra cosa. El antropomorfismo es solamente el hecho de atribuirle a Dios características humanas. Así. Pero no, sin ir, ya cuando lo interpretamos, estamos hablando de que, simboliza esto. Tal cosa simboliza el otro. Esto simboliza esto. ¿Sí? Sí, muchas gracias. Por nada. ¿Alguien más? ¿Algo? Porque ya hace tarde. Ya ni me acuerdo. ¿A qué hora nos íbamos más o menos ahorita, verdad? No me dejaron empezar. No, ¿alguna otra pregunta antes de irnos al descanso? Mande profecía, yo no lo diga con Yane. Yo no me meto a eso. No, ¿hay alguna pregunta? Es broma. ¿No? De lo que di yo, de lo que dio Yane. Todo bien. Si les hago ahorita un examen, no se crea. Muy bien. Bueno, vámonos 15 minutos, 20 minutos al descanso. Espero que haya quedado bien. Y ahorita ya comenzamos con la última parte que es aplicación, que es algo nuevo.